Me gustaría darle la palabra a Elliot Jimud, nuestro responsable general para nuestro proyecto. Va a hacer una introducción muy rápida para nuestro webinario. Después va a hablar de cómo la innovación ayuda al Open Data, a hacer seguimiento, a crear soluciones, a poder responder a a la reglamentación y otras. Bueno, hola, muchas gracias. Gracias por participar a este webinario para nuestra serie, para nuestro décimo aniversario. Si han seguido nuestras series, pueden saber bien cómo la GFW, la Global Forest Watch, junta fuentes de datos de los bosques, de información contextual para poder apoyar la exploración, el descubrimiento y el aprendizaje sobre los bosques al paso del tiempo. Nuestra misión aquí en la GFW es luchar contra la deforestación ilegal y también crear prácticas durables basadas sobre las observaciones científicas y la medición del cambio en en los bosques. Reconocer la observación, el seguimiento no es suficiente, lo sabemos, y nosotros con la sociedad civil y las autoridades locales estamos juntos para poder realmente seguir de cerca nuestras zonas de interés y poder colectar evidencia para responsabilizar y crear leyes que no respetan los compromisos de lucha contra la deforestación. Las cadenas de suministro son muy importantes y hay que proteger, hay que sensibilizar en cuanto a la protección de los bosques, reducir la deforestación y tal vez, y por supuesto, evitar la tala, la deforestación ilegal. El resultado es reducir la demanda de productos forestales y de productos agrícolas que estén asociados a la deforestación. Por eso creamos esta iniciativa. Es una cadena de provisión de suministro donde nos centramos en hacer seguimiento de la producción y crear productos asociados que luchen contra asociados con una lucha contra la deforestación. Es precisamente por ello que tenemos este marco de rendición de cuentas para crear una legislación que luche contra la deforestación, especialmente aquí en la Unión Europea. La GFW permite tomar medidas que puedan ser escaladas, permite hacer un seguimiento de la deforestación con la ubicación precisa y utilizando esta base de datos podemos tener métodos analíticos que van a permitirnos documentar y reproducir nuestros resultados en otros lugares. También vamos a crear una línea de referencia para poder medir la deforestación que ocurre gracias a los datos que podemos tener de la parte de los participantes en la cadena de suministro de la agricultura, de manera a que podamos tomar decisiones responsables en materia de producción, de aprovisionamiento y de decisiones financieras. Y muy importante, GFW Pro no propone servicios de rastreo. Nos centramos en una pericia que se encuentra en el seguimiento de los bosques y cooperando con los profesionales de la cadena de suministro, damos a los proveedores un apoyo para que ellos puedan hacer un seguimiento y un rastreo de su parte para que puedan hacer un buen seguimiento y cumplir con nuestro enfoque. Hoy, entonces, vamos a explorar la innovación que está llegando en materia de seguimiento de la cadena de seguimiento, la trazabilidad, el rastreo y el mundo de la finanza para que podamos incorporar las capacidades analíticas. La sesión sea informativa y que vayamos a aprender mucho de ello. Muchísimas gracias de su participación. Thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you very much, Elliot. Muchas gracias, To present Elliot. Y the bueno, pues speakers. ahora vamos a Before we presentar start the a presentations. los oradores antes de comenzar con las We have Elliot as presentaciones. our general Tenemos manager from the a Elliot, production. nuestro We have Tully responsable from general. Olan Agri. He is a manager Tenemos of the special needs Hola from Agri, the organization. también We also responsable have de Luis necesidades especiales de las Carrasco ONG. for short. También tenemos Luis He is a senior Cajasco, environmental and que geospatial trabaja data para, que scientist. We es also have un today científico Rodolfo Roman, de datos who's geoespaciales. También a tenemos commercial manager for Rodolfo Carracusco, Román, gerente comercial and finally de la caja
eh, Cusco. Y para terminar la presentación tenemos a Simón, directora del proyecto Mi Cacao, que va a permitirnos comprender un poquito más de este contexto. Y ahora me voy a la siguiente diapositiva. Esperen. Yes. Well, so following Sí. what Elliot has just mentioned, Y the bueno, idea is siguiendo to con los understand comentarios de Elliot, la idea in a aquí track es map to win comprender how de una manera organizations use pragmática digitalization to cómo improve the las sector organizaciones de los production, diferentes service sectores, providers el are sector using financiero, el sector de open producción, data, making los it easier proveedores to utilizan el Open Data manipulate para further. hacer And spend innovación, no years solamente celebration eh, that we have in the dentro del marco de esta forest celebración de community. 10 años que tenemos de nuestra We will comunidad have de Global Forest Watch, uh, pero Ola Magdi will be presenting how pero they are vamos a using tener different presentaciones que nos dicen open cómo está sources and different utilizando methodologies to be y able utilizando to diferentes define metodologías, the vamos a innovation poder needed to meet the definir demand la for innovación different necesaria para regulations. poder hacer So cara that's a la what demanda, a la Ola Magdi will necesidad de be nuevas presenting. reglamentaciones. Tracked with this eh, graph, we also Ola va a present a presentarnos new su estudio de methodological caso, approach también that cómo we se puede developed hacer seguimiento encompassing de un enfoque environmental, metodológico que social, fue and desarrollado economic que standards, comprende justamente la dimensión all of them ambiental, under the social, traceability económica, las normas system. So that's asociadas an para poder interesting crear innovation sistemas de that they rastreo. will share to us in a Es few una minutes. Uh, es algo interesante, una we fuente de also will innovación be que me to parece have a perspective interesante from también. a financial Vamos a institution. tener So we la also will be perspectiva de las having instituciones head of Cusco financieras Caja Cusco, que Elliot vamos Wolf a will tener be a la presenting how caja they are using Cusco, que van a offering solutions presentarnos and cómo connecting that together utilizan with soluciones sustainable de productions on seguimiento the y cómo se financial side. articula esto con las They diferentes actually have actividades created que one pueden twin tener para that they will be financiamiento, presenting crearon what is the productos characteristic verdes and how y van they a are presentarnos justamente cuáles adopted son las one perspectives to características be de able este to tipo de grow oferta para que this podamos promover más product. And to dichos finalize, Simon productos. will present the Y Mi Cacao para initiative, finalizar, vamos a tener organizing la the cacao iniciativa Mi ecosystem, and Cacao. she will presenting how Va different parts or actors a along the supply chain can presentarnos be cómo los diferentes connected actores de to get la a cadena blockchain de system, suministro monitoring solutions, pueden eh, traceability, and how this tener information can be soluciones de all seguimiento, along de the supply rastreo chain from the y cómo producer to the esta product moving to información puede the llegar a los market productores de la available cadena in these new de technologies. suministro, las cooperativas, So los that's mercados en the Europa overview y en about otros how the lugares, ¿ok? presentations Bueno, un poquito will be handled. la visión And then we general de have nuestras at the end of the presentaciones y webinar some después time al for final del questions and webinario answers. vamos a tener And una as I said sesión at the preguntas y beginning, you can enter respuestas y como les questions dije al in the bottom principio, Q&A si tienen you preguntillas see in your desde screen. ahora, no duden en escribirlas Next. en el botón Q&A que está abajo de su pantalla. Okay, so Diapositiva siguiente. Bueno, we can invite now Tamil from Ola ahora Magdi le doy for la his palabra a presentation. Talmud para que haga su presentación. Thanks, Luis. Can you hear me? Sí, me escuchan bien? Yes. Yeah, okay. Hi, everyone. My name is Tamar Vendan. I'm a Hola, ¿qué tal research a associate todos? Me in Ola llamo Magdi. Tamar Wendan, I've aquí been working with Ola Magdi for especialista past 3 years, geoespacial. but I have He trabajado represented many aquí across desde hace 3 años en esta research and institución, pero industrial tengo más de experience, 13 años de experiencia en mainly la on network industria solutions. geoespacial, Today, I'll be especialmente en focusing mainly soluciones on basadas en la Ola naturaleza. Magdi's Y sustainability goals hoy and targets, voy a hablarles de especially on the los targets related to the objetivos forest and ecosystem sostenibles, protection los objetivos que and our tenemos, engagement with especialmente a la global protección del Pasco and ecosistema y de conclude los bosques. how it Después is vamos a helping hablar us un to poquito reaching del these compromiso targets que and goals in a tenemos con more la effective way. GFW y las herramientas que nos están Next. ayudando a alcanzar nuestros objetivos. Yeah. Before going to the goals and targets that, to set the Eh, context, Antes de hablar de los objetivos as you can see that, we being that we are in y a transition de los phase objetivos where sostenibles, there is a bueno, un huge poquito de imbalance contexto. between Creo que sí, estamos en una fase de demand and transición there is available donde resources. tenemos un inequilibrio, donde There hay are different mucha data sets demanda suggests y that tenemos diferentes there is going to be a huge recursos increase in population y in the coming que years. nos muestran, There is gracias available a los estimates datos that que tenemos, que va a haber un aumento the project importante de la población increasing en los population will años be 10 billion que vienen by y 2050. vamos a tener Uh, but alrededor however, de on 10 the mil other hand, the millones available para resources, 2050 for example, the y land availability
Los recursos disponibles, por ejemplo, la tierra, van a reducirse. Por supuesto, un tercio de la tierra disponible se va a degradar en 40 años debido a la erosión y un tercio de la comida, de los alimentos que producimos, se pierde hoy en día por desperdicio debido a varias razones. Entonces, bueno, hay un inequilibrio, como vemos, ¿no? La gran pregunta es cómo producir más comida para hacer frente a la demanda que sigue creciendo con los recursos limitados que tenemos cada vez más. Y es muy importante ver cómo vamos a responder a esta pregunta ahora más que nunca. Ola Magri, can you please Y next? con esto, diapositiva, por favor. With this in mind, Ola Magri has created its sustainability goals and priorities. Y bueno, aquí tenemos Uh, nuestros objetivos de desarrollo Sustainability goals sostenible y nuestras built on three main prioridades, ¿no? pillars, Estos climate, ODS nature, and resilience. están basados en tres Each and pilares: every el pillar clima, la have their own naturaleza set of y los medios targets de and goals. subsistencia. Y cada Some of them are pilar short-term, tiene some of them sus are propios long-term, 2030 objetivos, to sus 2050 propios goals. But without definiciones, priorities, pero what is what tenemos is important objetivos is a 2020, 30, for 50, instance, y hay que these organizations darle prioritize prioridad a addressing cada climate, pilar. Por protecting ejemplo, ecosystem la biodiversity and watersheds in our supply chain, descarbonización prioritizing es una nature, prioridad and para el cambio improving the farmer climático, la livelihood protección and de los livability. ecosistemas, de la These are some of the biodiversidad, priorities listed para proteger nuestra for cadena de the short-term aprovisionamiento, and long-term de goals. suministro. Es una prioridad Now, in this session, I basarse will en be la talking natural, about en las mainly soluciones about basadas sobre la naturaleza. Y protecting bueno, ecosystems en and esta forests, sesión voy a what we estarles do hablando de los uh, ecosistemas to que protect estamos the forest and protegiendo, también de restoration los mainly bosques que estamos with our protegiendo, y efforts cómo from the help of nuestra GWP. cadena de suministro puede integrarse a este tipo de reflexión, especialmente utilizando las herramientas de la GWP. So the protecting forest starts with risk assessment. Em, In 2017, that Ola Magri has created a En risk tolerance profile with 2017, forest Bolas officers Mowgli in their creó state and un so on. índice So it llamado has modified LFLI. to assess Es the el risk índice de response riesgo level de and landscape. pérdida de Initially, it was bosques designed to farmer que se beholder and modifica evaluando el nivel as de though riesgo it's modified, the principle remains para same. un paisaje. Inicialmente It's se veía a un taking grupo account of the important de inputs from agricultura the y después se Global Forest modificó Watch y TCL assessment. hoy en día recibe The inputs información mainly de around la what is the GFW, recent del deforestation informe for the last 5 years. TCL. It's a Y 10x bueno, deforestation, hemos visto and que en materia de whereas the deforestación desde deforestation hace happened 5 años initially in hay una sector area, tendencia in the que protected nos area, lleva hacia la and there are different deforestación, severity deforestación que responses viene porque no ha sido this particular protegido, factor, and porque also we look at what is the hay remaining un forest. factor, So hay combining factores en these three específico, pero la inputs falta de from the protección Global es Forest Watch importante. assessment, Y bueno, vemos we que asociar we este tipo fine-tune the risk de of datos nos the permite unit, whether it's the landscape or the farm level evaluar indicators. el riesgo And para una unidad once y we cómo have the este index, paisaje puede we ser prioritize susceptible a una it for the deforestación o no. high risk landscape, for the high risk Después farms, podemos and dar then we prioridad protect some projects, mitigation a projects. los proyectos que puedan reducir justamente Next. el efecto negativo. De diapositiva, por favor. So once we assess the risk, it doesn't stop there. So we Una vez continue to que ya monitor the evaluamos el performance riesgo, across no the nos vamos a supply parar chain allí, vamos using the a best hacer model. seguimiento So de as of now, la we cadena have de more than suministro 46,000 polygons, en el farm bosque, polygons utilizando and landscape la units GFW. Como lo uploaded sabemos, into Global tenemos más Forest de Watch. So 49.000 we continue to monitor polígonos these y farm unidades polygons and de landscape paisaje units disponibles en la using GF. different data layers En el available workflow with de version la Global that Forest. Y vamos a seguir haciendo fine-tuning seguimiento, hacer the seguimiento de integrated estos polígonos, de estas deforestation unidades de alerts, paisaje con las and diferentes we capas de create datos que vamos a recibir. Aquí, por protected ejemplo, area tenemos las to monitor alertas whether integradas de any further expansion deforestación happening in the para una zone zona in the protegida nearby para que podamos dar protected areas seguimiento a where we ella present. y So this kind of monitoring activities, expandir nuestra apart from zona Global de Forest Watch, we protección. use Es un ejemplo de these las as per actividades de the seguimiento like que estamos drone llevando tools a for cabo. measuring Después también especially of tenemos otro soil, tipo de and herramientas, por we are also ejemplo, working with the para hacer Wageningen seguimiento con to Brasil, create con a la blueprint soya. dashboard among its Estamos trabajando partners mano en mano con la to Universidad de assess Wagner para poder integrity of crear resources, data sets. una tabla So con this las tool buenas gives us a subnation prácticas level para compartir con los risk assessment otros on different for different socios, themes. partenarios y crear This conjuntos is de datos covering the que entire puedan Ola darnos Magri una visión sobre la subsegment evaluación de teams. riesgo So nacional y these are some subnacional en of los the diferentes equipos. tools and the data sets Bueno, we es are un using poquito to una monitor our idea de las forests. herramientas y Once de we los identify the datos que risk, we utilizamos also para take some dar of seguimiento de reduce the nuestros landscape of the bosques forest. y para poder identificar los riesgos que tenemos en la Next. cadena de suministro. Siguiente, por favor. On the compliance side, mainly for UDR, Y Ola bueno, Magri has a para very diverse
la UEUDR, tenemos diferentes productos, diferentes metodologías, diferentes compendios de datos y cada uno requiere un enfoque We as a diferente. global team that we you know Pero we are already part of global nosotros records formamos records that we uploaded more than parte 40,000 polygons of polygons which is traceable. We del monitor equipo form changes internacional donde using hacemos various seguimiento specific tools available y in PyTorch, rastreamos las hosted unidades for datasets, EUDR. integrated deforestation alerts, Medimos the leak accuracy, integración, alertas de the leak deforestación y indigenous también status for the verificamos area. el So marco these are legal the de some las of the zonas tools protegidas, at the de los rate base territorios we use indígenas, de to comunidades autóctonas. monitor Aquí en la for pantalla the algunas areas de las focus. herramientas que And utilizamos then the business para dar products seguimiento that de suits una the región en different particular y después you know tenemos una serie de database productos justamente requirements. que se For pueden example, utilizar very country para specific las for capas de datos que queremos map explotar. Por computation, ejemplo, some imaginemos of que the tenemos products we un need to use país very muy specific específico con data, some of the mapas y those for that tienen una gama de so we give the productos que va a proposals for ser that. específica, un This is determinado basic tipo de datos assessment we do, and the majority of para un tipo de negocio. Vamos a hacer una uh, evaluación y vamos good research is done in this level. a ver, vamos a hacer la investigación requerida para ver cómo podemos integrarnos. Sí. Apart from risk assessment and deforestation monitoring, we Y also bueno, use the global aparte forest del datasets for seguimiento de la assessing our land use change emissions. deforestación, de la evaluación, As también we know podemos that ver the las historically emisiones, forest el is cambio one que of the llegan en las major drivers emisiones. of CO2 emissions. Tenemos So la it is very important deforestación for us to histórica con los calculate principales our motores future emissions. y las emisiones We use the asociadas. global Es forest importante data calcular entonces for the past 20 years el rango de estas as per tres emisiones the y protocol, and también tenemos we use these assessments, and we have an internal platform estos for datos EXO which calculates para... the Tenemos una NDC plataforma values based on interna, this assessment given from the Atsos, que nos NDC. permite calcular justamente eh, los datos Next de slide. evaluación que utilizamos para el GFW Pro. Yeah. So Sí. we've been using Global Forest Watch, and we strongly feel Bueno, that hemos open data is estado very important for utilizando our el Open our Data y pensamos to reach the sustainability goals of que ours. es muy The importante main important para reason for alcanzar using nuestros these open objetivos. data ¿Y por sets qué? is Porque transparency. la These transparencia, data, ¿no? La transparencia which is already part of es Global Forest muy Watch, are very well documented, importante. and Tenemos it brings the trust and reliability among our customers. tenemos un documento And one of mundial the que nos global companies that we are permite present in many countries, trabajar con nuestros clientes de manera we look for confiable. Como compañía internacional consistent tenemos data presencia sets en varios across all the países, lo countries. sabemos, y Most of the global debemos data dar por sets, consecuente datos consistentes created with en a todos los similar países donde methodology. tenemos So actividad. it's clear Tenemos and que utilizar la methodology misma part in what we metodología o we similar leverage for those metodología data sets, para and collaboration and poder innovation, defender y hacer incidencia collaboration con los datos que tenemos. La we colaboración y la use our open innovación es data otra sets. razón importante justamente Um, que tenemos para with utilizar estos with the open datos. data sets, Y estos available, datos then we can we need to disponibles customize new tools nos and permiten software personalizar to muchas assess some of the herramientas risks which I was que talking about, nos like van a climate change, permitir sustainable development igualmente goals. evaluar el I riesgo que think podemos these are the reason that tomar para, strongly support the especialmente para open el data cambio analysis. climático. Estas son algunas de las Finally, razones por las I will cuales I queremos wish Global Forest Watch apoyar el uso de esas herramientas y to finalmente, bueno, desearía to que add more la data sets Global into Forest the Watch Global Forest Watch platform agregara más to datos get a better esta good of the planet. plataforma de Global Force Thank para you very que much for podamos for this hacer más para presentation el planeta. Y opportunity. muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esas experiencias. Thanks a lot, Tamil, for your presentation. Gracias Interesting to también see how por tu Olam presentación. is Es muy innovating in interesante this ver cómo this Olam space está by combining different data innovando, sets, asociando developing new diferentes methodology conjuntos de that can datos, provide metodologías para los consistent standards sistemas across justamente countries, which que is son very consistentes en interesting. todos los países, ¿no? Con normas, con And using estándares bien country-specific data, fijos using global y data es sets, utilizando definitely los you datos guys are específicos working para cada in país developing new y solutions. crear And nuevas let's soluciones not a la escala there are internacional. Me next parece muy working groups for interesante. adding more features Tenemos in Global Forest Watch and Global Forest Watch un Pro. plan de And more to trabajo come muy in the coming interesante months in para this seguir field. agregando Many thanks for información your presentation. y en los meses subsecuentes. Now Muchas we gracias can move to the por la second one. presentación. I would Ahora like to vámonos invite a la Luis Carrasco segunda from FRED presentación con Luis to give your Carrasco. presentation. Luis, all set, bro? Presentación, por favor. Thanks, Luis. Hello, everyone.
It's great to be here today. I'm Hola Luis Carrasco. I'm the Senior Geospatial a Environmental todos Scientist y here at Track. aquí I soy have científico an especialista academic en background in ambiente y ecology and cuestiones ecology. geoespaciales Here at aquí en Tract, TRACT. I'm leading En R&D TRACT, ¿qué and hacemos? Tenemos, sustainability data estoy a la cabeza del collection Departamento in de deforestation Investigación y data and Desarrollo. workflows. Yo soy el que trata con datos Managing de geospatial data and sostenibilidad, fund applications and deforestación, flujos de polygons. trabajo, información Really happy to be here geoespacial, and introduce you to geolocación. Tract. Entonces, bueno, un placer Next slide, estar please. aquí para darles la presentación sobre TRACT. So Track is a data platform that's the result Track, of a co-creation entonces, es una process involving plataforma some de of the datos que largest resulta de un agricultural proceso de and consumer co-creación que goods implica organizations in the world. a Our organizaciones goal de is simple. envergadura internacional en el We want ámbito to remove de la the burden agricultura y of del data consumo management de bienes. and the Queremos ongoing quitar el debates peso de la gestión de around los methodologies. datos So en las we bases de provide the datos y insights proponer business need metodologías brutas. so Damos that they can entonces focus on driving sustainability información a and los increasing negocios para que ellos sustainability puedan performance within their tener supply más chains. sostenibilidad y Next. aumentar justamente la sostenibilidad en sus cadenas de sostenibilidad. So as I said, Tract is the result Sí, of y a como les co-creation dije, process. TRAC es el Tract resultado has de un been proceso de developed for some years. co-creación, ¿no?, de alguna de las Tract was compañías de designed agricultura más by importantes que tenemos before hoy en both día. TRAC suppliers fue and producers concebido with the aim to speed para a common sustainability efforts. los proveedores y So los to achieve this, productores, we also para que partner with leaders in pudiésemos hablar el sustainability mismo data, such idioma de as Global First Watch sostenibilidad. or some Tenemos datos universities, de for example. sostenibilidad de la parte del Global First Also, Watch as o de la I mentioned Universidad de earlier, Banjican. we have the support También, of multiple como lo dije stakeholders hace un to minuto, tenemos el co-develop apoyo de aligned varias methodologies. partes Next. implicadas para el codiseño de las metodologías. Through our co-creation phase, A with través de industry esta partners, fase we de have designed a co-creación con nuestros sustainability framework socios, desarrollamos un This marco framework de outlines the sostenibilidad key que sustainability está topics that aquí. we collectively believe are essential Incluye for the agriculture and food temas industries. importantes de It's designed sostenibilidad, to support any company colectivas e regardless of individuales. También their tenemos la supply industria chain complexity. agroalimentaria y que For tiene each sus of these topics, complejidades, lo sabemos bien. Y para we cada aim una to de estas co-develop temáticas aligned queremos methodologies and co-desarrollar, also a set of co-concebir metrics that are metodologías robust en and línea pragmatic que and tengan which analíticas are robustas enabled y by pragmáticas que traceability, vayan a which is, permitirnos I'd justamente say, tener the backbone of our este platform. rastreo de So the información result que es is realmente la espina can dorsal be de more nuestra comparable plataforma. and impactful Podemos for measuring entonces sustainability tener performance. So once we una, align on un one desempeño más methodology, importante. we Una can vez que ya estemos integrate it bien en into línea con la Track's process. metodología, vamos a poder And the key point integrarlo en here la is that plataforma Track. Y we don't aquí lo want to importante reinvent the wheel. es que no We queremos want to reinventar introduce la new rueda, metrics ¿eh? Queremos we don't presentar want to introduce new nuevas metrics when analíticas, nuevas well-established plans métricas. already exist out No there. vamos a So our inventar approach is nuevas. to harmonize Vamos existing a methods and utilizar lo que ya create a existe, common vamos language a that works across armonizarlas the para que industry. podamos hablar un mismo So idioma aquí to do that, en we la engage industria. Y in para working hacer groups ello, and consult estamos with external partners comprometidos to en grupos ensure de that our trabajo, tenemos methodologies align consultoría con with socios industry externos best para practices. asegurarnos que nuestras Next metodologías slide. estén en línea con las mejores prácticas. One of our key areas Una de which we nuestras focus áreas is on clave deforestation que and nos deforestation enfocamos assessments. es So evaluación de increased deforestación. regulations such as the EU Hay un deforestation incremento de regulations regulaciones como which las include reglas de reliable deforestación science-based de Estados methodologies to Unidos, assess deforestation metodologías risks basadas en ciencia para within supply evaluar chains. riesgos de So our deforestación en nuestras deforestation cadenas de assessments operate in a abastecimiento y esta multi-layered approach evaluación that está integrates hecho various data en sources and un input methods acercamiento de varias capas con to varios ensure that businesses recursos y can comply métodos with para regulations asegurarnos while que los making negocios pueden estar informed en cumplimiento, al igual data-driven que pueden decisions. estar informados y Next, please. tomar decisiones basadas en datos. So why do we prioritize open data? Entonces, ¿por qué This is priorizamos mainly because Open Data? transparency, Básicamente es accountability, por and transparencia, comparability, which are responsabilidad y critical comparabilidad, in que sustainability son assessments. fundamentales para las Open data evaluaciones de enables sostenibilidad. research Open Data collaborations, puede ensures regular permitir updates in colaboraciones de documents, investigaciones, allows también for comparte rigorous mejorías y verification actualizaciones mechanisms regulares that y support también mecanismos de compliance verificación with que apoyan regulations el such as cumplimiento con las UDR. regulaciones So como by UVR leveraging open y data, we UDR. provide businesses Y with al stable utilizar and esto independent podemos validation tener information that translate into información sustainability forecasts validada and y creíble also también regulatory y con requirements. compromisos con requisitos Next. regulatorios.
Okay, Global First Watch is a key partner in our approach. Global First es también un Because they socio offer unique fundamental datasets, en nuestro which acercamiento include, porque tiene juegos de you datos mentioned, únicos, forest loss, deforestation alerts, también high resolution alertas de images, deforestación, data on indigenous and imágenes de community alta lands, etc. resolución, datos These acerca diverse de datasets tierras allow us nativas y to build comunitarias, y a estos juegos de comprehensive datos nos permiten multi-layer approach realizar un acercamiento for multicapa UDR bastante deforestation comprensivo methodology. para la Global First metodología de Watch revisión de can ODR. also provide trusted Global scientific First Watch advice también on puede dar methodological leadership. consejería científica We think y they are en general trusted metodología leaders in the de sector. confianza, y es un líder de They confianza en collaborate el with sector. governments, civil Ellos society, colaboran con etc. gobiernos, con la So sociedad. this ensures in a way Entonces, esto for us nos that our puede approach ayudar remains de at una the manera forefront of que nos sustainable acerquemos en el frente del monitoreo de sostenibilidad. So to conduct effective Para deforestation poder assessments, conducir we rely evaluaciones de on a deforestación multi-layer approach efectivas, based on tenemos some un key acercamiento datasets. multicapa con This base en include diferentes juegos de natural datos. forest Esto case loss incluye for eh, 2020, in this case for UDR. referencias This naturales helps us de establish a reference point UDR, for y forest esto es un cover, punto de and referencia then para we la use cobertura forest forestal, loss players. y This también helps us monitor pérdida, changes over bueno, time to la identify evaluación de potential capa de pérdida deforestation or forest loss events. These are de between bosques, y GLAD esto nos first, puede Global indicar First las pérdidas que teams se han tenido en handling los datasets diferentes and also cambios globales integrated con un guides, juego de datos, which y improves the integra predictability gap alertas between the para latest poder advancements cubrir of la the brecha early entre layer and the data analysis. las capas de análisis y las evaluaciones anuales también. I'm going to show you this Voy a methodology, mostrarles esta shaped through metodología our technical que fue improvements. moldeada a través de Our goal here is to nuestro provide trabajo técnico. an Nuestra aligned meta aquí methodology that es tener categorizes una metodología alineada polygons que on deforestation categorice status, diferentes for polígonos whether en survey el estado de conservation needs to deforestación, y conduct también deforestation algunos reviews. esfuerzos para This poder allows realizar business to revisiones prioritize where manuals posteriores. Nos should be ayuda a conducted and where priorizar, tener automated revisiones assessments manuales, y donde las are enough. evaluaciones automatizadas So son we categorize suficientes. farm locations into two categories, Categorizamos las ubicaciones UDR en and dos deforestation, categorías o categorías and EUDR, also into management y categories, polygon también management en categories. For instance, categorías de gestión de if we polígonos. Por identify both ejemplo, natural si forest and identificamos deforestation ambos within a farm en polygon, leyes we forestales classify y as en un deforested polígono, polygons. podemos But clasificarlo still, como if there deforestación, was no pero forest loss si identified no hay using the ninguna handling ley dataset, forestal but we identificada con detect este natural juego de datos, forests pero or detectamos deforestation bosques alerts, naturales o we alertas de flag those deforestación, polygons los with a marcamos further esos checks polígonos or con feature una monitoring revisión into a guide superior o status. monitoreo superior también. So, and also, we Lo also clasificamos en recognize ese the estado. imperfection of Reconocemos la asymmetry margins imperfección in these también datasets, de the estos presence juegos of de datos false remotos positives, y la a presencia de real falsos topic. positivos. So we Ese provide es a un system of tema también threshold difícil, management, pero damos where a user can asistencia modify the en default la forest loss gestión threshold from de 100 diferentes from 0. umbrales, que va So desde we cero. can deal with Y polygons with así potentially podemos tratar wrongly con identified polígonos forests que or with broader potencialmente pueden polygons ser which are mal first in identificados, the middle of the u farms otros affecting polígonos the diferentes que analysis están within the farm. en las In every case, alrededores to de las support this granjas. En estos present casos, para threshold poder modification, llegar evidence a must hacer be provided estas modificaciones de by the user. umbrales, la evidencia So, se for debe dar instance, por los by providing usuarios. some Por visual ejemplo, evidence al that dar we see the evidencia potentially visual false que positive. estamos viendo, también pueden ser So we falsos make the positivos. due diligence process much more efficient in this En way. This means that esta manera users have podemos hacer el to proceso de diligencia de vida más double check eficiente. Este some of their proceso hay farms, que but not revisarse dos thousands of veces, farms, pero as in the no case of not para having miles de granjas, como en el caso de no this kind of tener management process. este tipo So de for proceso de cases with gestión. concerns, we Para track casos con efforts to double check the preocupaciones, polygons, tomamos los only esfuerzos their para polygons with revisar los actual polígonos, potential solamente los issues. polígonos con By using this problemas structure potenciales. Al and science utilizar esta datasets, we ensure estructura that companies y este can efficiently acercamiento assess dirigido por la ciencia, deforestation las compañías pueden evaluar deforestation risks efectivamente while los riesgos de maintaining deforestación, compliance al with igual que regulations. mantener el cumplimiento con I think we will regulaciones. provide a link to Me the parece full que vamos a dar methodology un here enlace just para in esta the chat. metodología completa si les Next, interesa please. en el chat. Siguiente. With Tract, business get a complete solution for Con UDR Track compliance, Business not only tenemos the una deforestation assessment. solución So this completa solution para includes una solución de supplier portal UDR. to receive Eso and manage trae the el data portal from de all abastecimiento que suppliers, gestiona los and datos de also todos los geolocation proveedores, al validations, igual a que framework to supplier validación de documentation covering geolocalización, covering the también legal aspects of abastecimiento UDR, cubriendo los aspectos comprehensive legales de profiling UDR,
perfilamiento comprensiva de riesgos, que tiene también métricas específicas de activos y de país. También tenemos declaraciones de hasta 5 años listos para entregarse, integraciones de API con EU Traces, este sistema de información y otros sistemas de ERP. En general, el rastramiento simplifica y la introspección también que es necesaria para tener diferentes mejorías de sostenibilidad. Just my last slide. If you Mi want to última learn more about diapositiva. our Si UDR quieren solution, aprender we have más de a soluciones de UDR UDR, readiness check. We tenemos focus on una disease metrics revisión today. de UDR And if you'd like Readiness to learn more about en our full deforestación, pero offering aprender más acerca de and nuestra our oferta EUDR completa solution in y general, nuestra then we're solución de to be UDR, here. pueden We can ingresar help en you. We help este you link identify your gaps y until you con gusto get les where you ayudamos need a to be. identificar sus Next brechas y slide. dónde les podemos ayudar. Siguiente. And this is all from me. Y eso Thank es you todo very por mi much. And please parte. contact me Muchas with gracias y por any favor question. contáctenme These con address cualquier here. pregunta que Thank you. puedan tener. Aquí está mi dirección de correo. Gracias. Luis, many thanks for your presentation. It's Muchas interesting to gracias see por tu how Tract is presentación. Es interesante ver cómo aligned the Tract methodology with está alineada industry con la best metodología practice, de esta not industria y las mejores trying to prácticas, create something new, sin but intentar just crear looking algo for nuevo, new sino to meet ajustarse a market lo que está demands. disponible para How you are poder looking for satisfacer la demanda partners to de provide mercadotecnia y scientific cómo advice tener in socios the para dar introduction of consejería new científica en el techniques. aspecto I think that's not only metodológico innovation, interesting innovation, en varias tackling the false innovaciones. positives. It's always a Técnicamente, huge los concern. falsos positivos también In the son way una how gran you are preocupación approaching this y la manera problem en que by se están really acercando a going este for more problema detail in the es polygons where para it's tener needed. de mayor detalle en We los can polígonos que analyze son the necesarios. pricing of the Podemos polygons for analizar the la UDR mayor parte de market los with polígonos very para low cost UDR, using lo cual a clear es bastante methodology, open barato con data, una APIs. It's metodología going to be needed completa, to Open Data, y clarify vamos a the necesitarlo information few para organs which cost aclarar la more to información de estimate some algunos close to polígonos que innovation cuestan más. Es un buen and the acercamiento de needed of innovación monitoring information cómo from the traer polygons with esta low cost información possible. con Thanks, el Luis, menor for costo your insights. posible. Muchas gracias por Now we tus will go for the comentarios. third Ahora presentation vamos with a ir con la Rodolfo tercera Roman presentación con from Rodolfo the Bank Román of Cusco, del Caracusco. Banco de Cusco, Roman, Caracusco. podemos Román, comenzar. podemos comenzar. Bien. Sí, buenos días, a todos. Bueno, mi nombre es Rodolfo Román, ¿no? Vengo liderando ya más de 15 años, en el sector microfinanciero en Caja Cusco. De hecho, generando productos, y procesos, desde el lado más social, ¿no? Y hace 5 años ya enfocándolo al tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, punto clave para que nosotros, como una entidad del sector financiero, tengamos presente, porque son dos hitos que necesariamente tenemos que mirar si queremos seguir adelante, ¿no? Esta vez, lo que quiero compartir básicamente es algunas propuestas que ya hemos venido manejando, ¿no? Y cómo hacer sinergias desde el lado financiero, ¿no? Con tecnologías, en busca de la sostenibilidad, ¿no? Y de hecho aquí la experiencia que vengo a brindarles es el tema del agroprotector, así lo hemos llamado, dentro de Caja Cusco, porque busca integrar la tecnología satelital, ¿no? Para fortalecer los productos sostenibles y con el objetivo de proteger la Amazonía. En este caso, estamos situados, de hecho, en Cusco, ¿no? Y alrededor de nosotros hay, un espacio, ¿no? Amazónico, ¿no? Que proteger y que también se desenvuelven muchas actividades aquí, ¿no? Y este producto lo que busca es promover prácticas agrícolas sostenibles, ¿no? Y la protección de la cobertura boscosa, ¿no? Que de hecho de por sí pues es un tema bien importante que, a menudo suele ser bastante, por decirlo, em, un poco hasta incluso, mal utilizado, vamos a llamarlo así el término. ¿Por qué? Porque esto implica no solamente hacer una actividad, dentro de la Amazonía, sino también implica protegerla, porque es un ecosistema que te va a dar esa sostenibilidad. Entonces, ahí es donde Caja Cusco no está solo, ¿no? Ahí es donde hace sinergias con Global Forest Watch, con la cooperación alemana, ¿no? Y con algunos organismos del Estado para generar este tipo de propuestas, ¿no? Que vayan en pro, eh,
de generar prácticas agrícolas sostenibles, pero también protegiendo el ecosistema, en este caso la Amazonía. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hemos visto, no? Y esto más o menos como un contexto que quisiera que me entiendan, ¿no? Potencialidades del Cusco y del Perú, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos, tenemos una selva que es una maravilla natural, ¿no? También tenemos una sierra, ¿no? Que tiene una riqueza bastante interesante, ancestral, incluso hasta sostenible, ¿no? Porque ha sido pues cuna de un imperio, digamos, de un pasado de los incas, ¿no? Y en la cual nos han heredado bastante el tema también del término sostenibilidad, ¿no? En sus restos, en su manera de cómo han abordado el día a día, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como verán, es una diversidad agrícola y nativa. Hay productos nativos en la sierra que proteger y el cual también eso nos ayuda a que nosotros sigamos impulsando más propuestas en pro de esto, ¿no? Siguiente. Y como les decía, ¿no? Hay una riqueza cultural y ancestral sostenible que nos han dejado, el cual nosotros no podemos ser ajenos y tenemos que empezarlo a ver con ese valor que ellos en algún momento lo han visto, ¿no? Por eso es que aquí tenemos de repente un ejemplo en la fotografía, es un centro experimental agrícola de los incas, ¿no? Y que a la fecha todavía se sigue admirando y viendo cómo es que han desarrollado ese tipo de tecnologías en pro de sostenibilidad, ¿no? Siguiente. Y obviamente todo esto nos tiene que llevar a conservar esta maravilla natural que nosotros tenemos, al cual estamos llamados a protegerla y cuidarla, ¿no? Y como Caja Cusco o desde el lado financiero, también tenemos que ser conscientes que somos actores que tenemos que intervenir en este tema y no ser ajenos, ¿no? Siguiente. ¿Qué se ha visto, no? ¿Y por qué es que les comento todo esto? Bueno, en el Perú es un país megadiverso, ¿no? Es un hogar de varios tesoros naturales, como lo están viendo. Un poco para ponerlos como ejemplo, ¿no? Es uno de los países catalogado como megadiversos, ¿no? Hay más de 39 ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿no? Más de 25.000 especies de flora, más de 787 especies nativas comestibles y de los cuales incluso ya los incas han sido capaces de abordar y domesticar varias especies de estos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, frente a eso, nosotros dijimos, oye, ¿qué podemos hacer? ¿No? Tenemos que hacer algo más aquí. Entonces, hemos hecho una suma de acciones, ¿no? Para la conservación sostenible. Por un lado, viendo el tema de preservación de los recursos naturales, ¿no? Que tenemos. Y por otro lado, cómo podemos proteger este medio ambiente, ¿no? Y ahí nace el tema de conservación y además cómo podemos generar e impulsar esos negocios que se generan así, y que son económicamente sostenibles. Entonces, desde el lado financiero, viendo esa realidad, dijimos, oye, ¿qué podemos hacer, no? Si esto se nos presenta. Entonces, eso fue desde un frente, ¿no? Desde el frente que ya conocemos nosotros, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En ahí empezamos a abordar qué cosas más podríamos ver para concretar esta es una propuesta de valor, digamos, en pro de sostenibilidad, ¿no? Identificamos zonas de impacto, ¿no? Identificamos también qué valor vamos a generar en la biodiversidad. También hemos identificado qué daños vamos a mitigar con esto, pero lo más importante aquí viene es que esto no lo podíamos hacer solos. Si bien es cierto, sí, somos especialistas en el tema microfinanciero, en lo social, ¿no? Porque tenemos ya más de 35 años en este rubro y ese es nuestro ADN, pero no somos especialistas en lo que es tecnología de sostenibilidad o con el objetivo que queremos en un tema de sostenibilidad. Entonces teníamos que ir de la mano con aliados y en ahí es donde
fue clave el tema de convenios estratégicos en los cuales también nos ha permitido mejorar y enriquecer esta propuesta de valor, ¿no? Siguiente. Y es así que nace el agroprotector, ¿no? Es un producto que hemos enfocado, cuya propuesta de valores básicamente promueve prácticas agrícolas sostenibles, ¿no? Y la protección de la cobertura boscosa a través del uso de la tecnología satelital, ¿no? Empezamos con un piloto el año pasado, ¿no? En agosto, a mediados del año pasado, en algunas agencias focalizadas, ¿no? Y de hecho, ese piloto nos ha permitido ver qué oportunidades más estamos teniendo, y tal es así que ahora ya estamos en el primer escalón, que es el tema de expandirlo, digamos, esta propuesta a más agencias, ¿no? Y básicamente estamos en el departamento del Cusco, cuyo territorio, el 56% es pues Amazonía, ¿no? Es selva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este producto va dirigido a promover el financiamiento de actividades agropecuarias sostenibles y de preservación de la biodiversidad por medio de la no deforestación, ¿no? Y financiamos, ¿no? Todo lo que son prácticas agrícolas sostenibles, en este caso café, cacao y cítricos, y la simbiosis o los eco, por llamarlo así, las sinergias o simbiosis que puede haber entre estos cultivos, ¿no? Porque a veces no están separados, no están uno café por un lado, cacao por otro lado y cítricos por otro lado, sino necesariamente hay una combinación de estos cultivos, el cual hacen esta simbiosis y los agricultores están siempre con estas prácticas, ¿no? Nosotros estamos financiando hasta 50.000 soles porque lo que pretendemos es irnos a los pequeños, a la base, ¿no? Donde hay productores que máximo tienen 5 hectáreas y a ellos estamos impulsándole este producto diferenciado, ¿no? Y es más, nos hemos adecuado a las flexibilizaciones de su situación, ¿no? No pedimos mucha documentación porque vemos que el respaldo, la garantía, si se quiere, va por otro lado, va por un tema de sus costumbres, va por un tema de cómo ellos preservan su medio ambiente y cómo ellos hacen esas prácticas agrícolas, aún sabiendo de que ellos tienen que cumplir un rol, digamos, de generar ingresos, pero también cuidando su ecosistema, ¿no? Y los beneficios que les hemos dado básicamente ha sido que esto les puede ayudar a tener una trazabilidad de su producto para decir, oye, yo estoy produciendo café, ¿no? Con cero deforestación. Y obviamente eso pues en el mercado ya les lleva a otro nivel, ¿no? Estamos promoviendo la producción agrícola, ¿no? De cultivos agroforestales, ¿no? Y aportando al medio ambiente a través del fortalecimiento del portafolio verde, ¿no? En este caso ya, como Caja Cusco hemos tenido o tenemos un portafolio bastante ya con 5 o 6 productos direccionados a este rol, ¿no? Desde diferentes enfoques. Uno de ellos es el agroprotector, ¿no? Siguiente, por favor. El flujo de atención que tenemos en campo, eso es bastante simple. En realidad, nosotros hemos desarrollado una tecnología de evaluación de créditos donde el analista se va a la unidad productiva, ¿no? Nos envía los datos del punto o el polígono donde está ubicado el predio productivo, ¿no? Nosotros entramos a la plataforma de Global Forest, ¿no? Hacemos algunos filtros y le devolvemos la información en tiempo real al analista para que él determine si este cliente o esta unidad productiva La Redonda hay deforestación o no, ¿no? Y eso básicamente soportado por esta plataforma del Global Forest Watch, ¿no? Entonces, y de inmediato le damos la propuesta y le damos en este caso el agroprotector, ¿no? Y si hay, digamos, indicios de que hay deforestación, simplemente no se les da este producto al cliente y en ahí es donde le decimos las razones, ¿no? Le decimos, oye, no te doy esto que sí está, que es un producto muy bueno, tiene condiciones y tarifario diferenciado, ¿no? Es menor a cualquier otro producto, por las razones que hemos encontrado esto. Entonces ellos también lo que buscamos es generar conciencia para que ellos a futuro también se pregunten y digan, oye, si por hacer
esto no estoy accediendo a estos beneficios, entonces a futuro voy a tratar de cuidar y tener conciencia de que no debo deforestar. En realidad, eso es el objetivo que nosotros buscamos, ¿no? También. Entonces, como ven, es bastante simple el flujo. El proceso de crédito es tal cual, no hacemos ninguna modificación, solo que en la evaluación nos apalancamos de esta herramienta tecnológica, ¿no? Que en tiempo real nos da esa respuesta y de inmediato ponemos, segmentamos para darle con este producto el agroprotector. Siguiente. Y de hecho, esto a diciembre nos ha permitido tener, sí, un portafolio aún todavía pequeño, pero para este año hemos visto el potencial y de hecho que va a haber mejores resultados. Tenemos más de 115 familias beneficiarias en los últimos, hasta diciembre, ¿no? En los últimos 6 meses, ¿no? Hemos impactado, ¿no? En más de 502 hectáreas, ¿no? En áreas efectivamente utilizadas, ¿no? Y donde curiosamente hemos visto la participación de la mujer va en aumento, ¿no? Hay una suerte de delegación de funciones en esta zona rural, ¿no? Es decir, digamos, las gestiones de crédito usualmente ahora ya están haciéndolo las mujeres, porque los varones se van, pues, ¿no? Digamos, al trabajo más duro, ¿no? A la chacra, ¿no? Y también aunado a eso que se ha visto también que la cultura de pago de las mujeres, si se quiere, es un poco mejor que los varones, ¿no? Y en esa parte ellos de repente cuidan esos detalles y por eso es que incluso son bastante puntuales, ¿no? Eh, y de hecho que estos resultados nos da aliento a que debamos seguir impulsando este tipo de propuestas y fortaleciendo y escalando a otros departamentos, que es nuestro objetivo, ¿no? Porque no solamente es Cusco, ¿no? Tenemos pues Ucayali, Loreto, San Martín, algunos departamentos que tienen sierra y selva, Amazonía también. A ellos queremos ir porque Caja Cusco está a nivel nacional, a nivel del Perú, y el escalamiento es parte de un proceso que queremos seguir avanzando, ¿no? Siguiente diapositiva. Y en realidad, eso es básicamente lo que quería comentarles como experiencia, ¿no? El agroprotector eh, está alineado, sí, también al tema desde el origen, al cumplimiento y persigue el tema de ODS, ¿no? De hecho, nosotros también pretendemos contribuir con un granito de arena, si bien es cierto, no es suficiente y lo que queremos es hacer un llamado también a todo el sector financiero que desde sus frentes también pueden impulsar no solamente el tema financiero, ¿no? Sino también el tema de sostenibilidad con este tipo de propuestas. Y digamos, el aprendizaje que hemos tenido es que esto no lo podemos hacer solos, ¿no? Tenemos que hacerlo siempre haciendo sinergias y en este caso con diferentes actores y acompañados con tema tecnológico que va a ayudar bastante a mitigar y a generar eficiencias en los procesos de otorgamiento del crédito, en los procesos incluso de generar Sí, Rodolfo. sinergias en el mercado, ¿no? Sí, Rodolfo, necesitamos finalizar, entonces tú, si pudieras finalizar la presentación por el tiempo, Rodolfo. Sí, bueno, disculpen, básicamente eso quería comentarles y ya, muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Thanks a lot, Rodolfo, for your insights. So it's interesting to see the Muchas perspective gracias from the por esos financial comentarios para ver la actors, how perspectiva to de help los actores bring financieros, cómo knowledge, poder changing the culture of ayudar y investing traer under the fund, conocimiento, cambiar especially la this is cultura what que tenemos. Caracusco is doing, Esto and es lo que the Caracusco está strategic haciendo. alliance that was Y made la with alianza the Minister estratégica of the que fue hecha Environment, para crear este Vietnam, producto, el international ministro de corporations, el Ambiente, las cooperaciones us internacionales supporting como this process EIZ, and how they are en using the nosotros y el information in proceso real también y time cómo utilizamos la checking información en how the tiempo quality of the real, properties cómo are estamos to be able dando to las release diferentes propiedades para poder the funding. So that's very interesting the information that liberar Caracus esto y bring ver la to innovación this que process. Caracusco también está And we trayendo a are este heading now to proceso. the last presentation Y with ahora vamos a la we última invite Simon presentación. to Vamos a present invitar a a bit about Simón the para Mi poder Cacao presentar ecosystem, un Simon. poco So acerca the floor de is el yours. ecosistema de mi cacao. Thank you, Adelante. Luis. Thank you so Gracias, much. Luis. Hello, Gracias. everybody. Hola a My todos y name is todas. Simona Mi Ronzal, nombre es originally Simón Dutch, but living in Ronson. Peru for many Soy years. I'm here from the originalmente Peruvian eh, Amazon.
de Países Bajos, pero estoy viviendo en Perú por muchos años. Estoy trabajando en el proyecto de Mi Cacao ya por 12 años ahora. Y Perú está coordinando la iniciativa que está financiada por la cooperación alemana. Me gustaría hablar en español porque el día de hoy estoy hablando en este producto en español y yo creo que sería un poco más fluido. Bueno, aquí están mis datos de contacto, están también los logos de los socios. Estamos en Colombia con EQ. Entonces, tanto en Colombia como en Perú estamos ejecutando este proyecto en campo y tenemos un socio tecnológico en Holanda que se llama Open Food Chain Foundation. Ha sido muy interesante ver cómo entre ambos continentes tenemos este reto de cumplimiento con la regulación europea. Next slide, please. Siguiente, por favor. Tenemos este desafío de cumplimiento con la regulación europea, entonces, entre otros retos que tenemos con la agricultura y con la sostenibilidad que necesitamos. Entonces, cuando empezamos Mi Cacao, identificamos estos tres temas claves, ¿no?, que queríamos trabajar. Y la primera es innovar en trazabilidad y monitoreo de la deforestación, ¿no? Necesitamos cumplir con la regulación. Pero también tenemos que ver cómo podemos realmente hacer una diferencia y que el tema de que para un productor es más atractivo deforestar que dejar el bosque, cómo podemos revertir esa lógica económica que siempre sigue incentivando más deforestación. Y encima, cómo hacerlo incluso tan atractivo que muchos puedan pasar a la agricultura regenerativa y climáticamente inteligente y ver cómo se puede hacer más incentivos para que se dé ese proceso, ¿no? Entonces, ya estamos 2 años avanzando. Siguiente, por favor. Y ahora tengo 10 minutitos para presentar toda la solución tecnológica que hemos avanzado. Entonces voy a hacer muy rápidamente, si quieren tener información más profunda ya pueden preguntar o pueden contactarme. Pero bueno, en breve, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la información del producto, en este caso hemos empezado con cacao, puede viajar con el grano desde el productor hasta el consumidor. Y en este caso, para la regulación europea, la información principal se encuentra en la parcela, ¿no? El tema de deforestación, la verificación de la deforestación y del uso legal de la tierra y otros criterios de legalidad se encuentran en este primer eslabón. Y esa primera milla es muy poco digitalizada. Y con esta exigencia que tenemos y esta cadena tan compleja, bueno, hay algunos cacaos que son de bean to bar, pero muchos que tienen un proceso mucho más largo e intransparente. Siguiente, por favor. Sí. Sí. Entonces, decidimos que necesitamos una infraestructura pública de datos, ¿no?, para que todos los actores de la cadena pueden entrar, compartir la información del lote de cacao que están vendiendo o que están comprando ahí mismo, que pueden acceder todos. Entonces aquí se ve en la cadena arriba, ¿no?, donde el cacao se va de mano en mano, los diferentes actores de la cadena, y abajo se ve un espacio, una infraestructura pública de datos que hemos llamado Open Cacao Chain, es basado en blockchain y es interoperable. ¿Qué significa esto? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, la idea es no cargarnos con más trabajo, ¿no? Entonces, la idea es poder utilizar el mismo sistema de registro de transacciones de siempre en la empresa o en la cooperativa, y integrarlo con esta infraestructura pública para que se registre automáticamente o con una aprobación, ¿no?, una aprobación de que se registre ese data en la blockchain,
y compartirlo de esta manera. Y allí dentro de lo permitido, ¿no? Porque hay un tema de privacidad de datos. Entonces, un productor puede utilizar una aplicación, un Farm Management System, un sistema de gestión de finca, y este sistema de gestión de finca se puede integrar con esta infraestructura de Open Cacao Chain y registrar así. Regresa, por favor. Falta. Muy rápido estamos avanzando. Entonces, se puede utilizar cualquier aplicación para eso, pero nosotros queríamos trabajar con una app Web3 por justamente tener la data en la posición del productor y le brinda mucho más posibilidades. Entonces, hemos desarrollado la app Mi Cacao Productores, ¿no? Igualmente, la cooperativa, la copiadora, el intermediario privado o la asociación de productores pueden utilizar su propio sistema e integrarlo con la blockchain o pueden utilizar Mi Cacao Comercializa, que hemos desarrollado también especial para que pueda ser mucho más versátil justamente para las necesidades actuales. Y asimismo la industria, la mayoría de las empresas tienen su sistema ERP, con una API se integra la data. Ahorita vamos a ver cuáles son esa data, ¿no? Y bueno, para esos primeros eslabones, si lo puede hacer el productor mismo, la app Mi Cacao envía el polígono del productor a Global Forest Watch para una verificación de cero deforestación y recibe la respuesta de Global Forest Watch y eso ya se convierte en un credencial verificable. Es sobre la tecnología blockchain, hay un API bien especial y viene con una firma de Global Forest Watch diciendo sí, esto es un análisis hecho por Global Forest Watch y eso se convierte en un asset para el productor. Igualmente estamos trabajando con el de legalidad de la tierra y si en caso el productor no lo puede hacer porque no tiene acceso a un celular, a internet, lo puede hacer la cooperativa que tiene el polígono y se comunica con Global Forest Watch Pro. Siguiente, por favor. Entramos uno en uno. Ahora vemos un poquito más de cerca de la solución para productores que tiene un ecosistema bien interesante. Continuamos. Siguiente. Ya, muy rápidamente, la app es bien sencillo, bien didáctico para el productor y finalmente en su celular el productor puede ver su polígono y su resultado de la revisión de la deforestación por parte de Global Forest Watch. Tenemos ya más de 4.000 productores con esa respuesta de Global Forest Watch y a la derecha en el mapa se ve que está en Colombia, en Perú. Son más o menos 2.000 en cada país. Siguiente, por favor. Y ahora viene la parte que para nosotros es bastante emocionante porque todo esto, información, como ya dije, lo que entonces tiene el productor no solamente le sirve para la trazabilidad. Hemos incorporado un módulo de servicios y acá, como también en la caja Cusco que habló antes de mí, tenemos otro proveedor de créditos verdes, quien ofrece al productor compartir su data para evaluarlo para que acceda a un crédito verde, ¿no? Entonces el productor puede entrar allí, puede responder algunas preguntas básicas y ya camina su solicitud de crédito. Y bueno, ahí a la derecha se ve el dashboard que ve la cooperativa de crédito para ver si cuáles son sus solicitudes, cuáles ya tiene aprobado y cuáles rechaza, ¿no? Y ya tenemos un crédito aprobado y desembolsado, entonces estamos muy contentos con esta forma de poder acercar más a ambos interesados, pero también sobre todo poner en valor las credenciales verificables que ahora sí tiene el productor, ¿no? Ahora tiene eh, acceso a muchas cosas que antes eran muy complicadas. Asimismo, trabajamos con Open Forest Protocol, que también así se accede a un sistema de monitoreo
espacial de carbono y así también puede generar adicionales ingresos, ¿no? Y así estamos aumentando más servicios. Siguiente, por favor. Y en el siguiente eslabón, como dije, hemos desarrollado la app Mi Cacao Comercialice que trabaja con Global Forest Watch Pro y ordena de todos los polígonos, de todos los productores, esa verificación que devuelve el pedido a Global Forest Watch Pro. Siguiente, por favor. Es una aplicación es para la computadora donde en la oficina de la empresa o de la cooperativa se tiene todos los registros. Una vez toda la información está en el sistema, solamente se registra los movimientos de quién compro y a quién vendo. Y también ya tiene un módulo de acopio, o sea, cuánto tengo en mi centro de acopio, cuánto tengo en proceso post cosecha, etcétera. Y tenemos la app para la gente que está en campo o que está recibiendo producto o que está despachando producto para que puedan hacer sus registros. Entonces es bien práctico esta solución, pero igual como ya dije, otras soluciones de este tipo que pueden comunicar a la blockchain esos movimientos del cacao, del grano, también pueden funcionar. Siguiente, por favor. Y como también ya mencioné, la industria que ya tiene su sistema con una API, una conexión a la blockchain funciona. Queremos ver, siguiente, por favor. ¿Qué data entonces debe compartir una empresa? Bueno, en una sola vez su nombre, su data, ¿no? Su ubicación, qué tipo de usuario es. Y cada transacción, la localidad del producto, qué producto es, si es cacao o en grano o en nips o en mantequilla. Su PO number, la fecha de la entrada y la salida. Y bueno, esto es justamente el tipo de usuario que va a aportar, ¿no? Esto es el tipo de usuario que puede aportar y estamos justamente desarrollando este modelo de precios para financiar la solución. Y ves el dashboard que puede utilizar la empresa para poder ver qué exactamente hay dentro del lote que va a comprar. ¿Sí? Entonces ahí está todo junto la información de cumplimiento con la regulación. Siguiente, por favor. El consumidor, siguiente, por favor. Aquí pueden escanear el QR y pueden seguir. Este es un chocolate que se vende en Holanda y viene de Perú. Ahí pueden encontrar toda la información. Aquí ven también a la derecha el dashboard donde está toda la información que se puede compartir, digamos, de manera legal sobre estos detalles, ¿no? Y esta información está en la Open Cacao Chain porque de actor en actor de la cadena se va aumentando la información hasta el final. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí termino de hacer una presentación súper rápida de todo lo que es el ecosistema y lo que diferencia este sistema y lo que nos gusta mucho es que tiene una lógica Web3 y una énfasis en la gobernanza de datos, lo cual tiene múltiples beneficios, sobre todo para el productor, pero en realidad es muy versátil para todos los usuarios. Siguiente, por favor. Ya, aquí nuevamente mis datos de contacto. Yo encantada de conversar, de explicar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Thanks a lot, Simone, for your presentation. From the innovation part, I think what Mi Cacao is really
Sí, muchísimas gracias. Y creo que es una perspectiva bastante nueva, ¿no? Cómo traer a los productores en la Amazonía, en los pequeños productores, cómo integrarlos a este ecosistema. Ya sé que mi cacao está realmente comprometido para poder alcanzar a todos estos productores, los están ayudando en esta dirección y justamente creo que la innovación es muy interesante, aparte del sistema de blockchain que está siendo desarrollado para conectar a los diferentes actores en la cadena de suministro. Muchísimas gracias entonces por esta I think now it's presentación. time for questions and Tenemos answers. ahora sí Correct, Isabel? el tiempo para las preguntas y respuestas. So Isabela, sí. I would like to start with Bueno, me gustaría entonces an empezar interesting one here con una that will preguntilla go bastante for Tamu interesante from Olam. Tamil, para Tamu you have been asked de here to Hola. present a Tamil, little bit se more nos of pide challenges presentar un throughout the poquito process más los of getting almost desafíos del 50,000 proceso polygons from your de tener producers, how the casi process went, how 50.000 was the polígonos de challenge, los because we believe productores, that cómo fue getting el the polygons is proceso, a cuáles fueron very, los very cambios necesarios. complicated Entonces, bueno, ya sé que los polígonos son process. algo, And so es un please, proceso can you bastante share a bit complicado. more from Entonces, what ¿nos podrías Olam is compartir un poquito handling in this más situation? cómo manejaron la Yeah, sure, situación? no problem. Thanks, Luis. So, Sí, claro. for collecting farm polygons, as you said, it's the most complicated process. Bueno, So, what sí, Olam has es been that un we have proceso two different mobile complejo, como applications lo created, one dicen. called Spider and one Creamos is una called aplicación Office. móvil, una que se llama Spider y la otra que So, se as you llama know that Office. we mostly engage with Y smallholder como farmers lo from large field lots. saben, So, it is almost impossible trabajamos for con pequeños farmers to use access agricultores, because con most of them pequeños don't campos have de cultivo. an advanced mobile set to collect Generalmente los data. agricultores no So we tenían have la field capacidad agents who tecnológica regularly go to the para field and hacer collect colecta de the datos. farmers who Entonces, bueno, registered with us pudimos for hacer direct farmer colecta therapy. de manera regular, For crops like yendo cotton, every year we do this directamente process con because los the biggest agricultores. Por challenge for ejemplo, us is to el kill crops desafío mainly. The binary principal crop is not a big challenge because once you do the es mapping, el it's even cultivo stays que for 2 tenemos, years. But the hacer la field crops like cotton, cartografía, ¿no? Para farmers tend to el change the algodón, crops por each year. For ejemplo, example, you can los do the crop agricultores mapping this year, cambian el cultivo de perform año en mapping, año. and next year they Eh, change the crop. Hacemos Again, you need to el do this again. mapeo y So I el think that's the año biggest challenge siguiente for us. perdemos la trazabilidad, ¿no? Like you El mentioned rastreo. Fue el rightly, principal desafío, getting como les data dije collected from antes, fields or especially from food colectar sources los is a datos challenge. The way del we handle campo is es un that real desafío con los increasing the agricultores, ¿no? field agents in ¿Cómo field lo has reduced. manejamos? In Aumentamos some extent, we need nuestro to número de collect agentes en el data sets campo, to do the utilizamos crop también mapping and algunos give some insights to datos the field agents satelitales para where hacer to la go, cartografía, el how to cover mapeo the de los field. cultivos That's the y way we do it. poder asociarlos con los agentes que teníamos en el terreno para poder I hope it clarifies. em, tener más datos. No, espero que haya Yes, very sido shortly. claro. Thanks a lot, Tamil. Sí, muchas gracias, I see gracias many también. questions here in Veo terms of varias forest definition, preguntas. forest degradation. Definición de bosque, degradación de So maybe I'd like to bosques. invite Ben to provide Entonces, from the Ben, research part, from the, how this no sé the si nos analysis puedes decir methodology de has la been parte de la evolved and investigación, el análisis de las what can we metodologías y help su evolución. Entonces, con producers todo in esto, part of ¿cómo the podemos forest ayudar a systems los who when productores que coordinate tienen the same ones that un both Kahoot and Symeo are sistema para working el with cacao, and para then el others? How café, can we support to eh, eliminate the false y positives cómo under ah, this a framework? ayudar a And eliminar los what's falsos the positivos dentro de how's the este methodological marco? approach ¿Cuál es evolving? Ben, la can you share metodología, el some enfoque information to us here? que se tiene que utilizar? ¿Qué información Yeah, compartir? thanks, Luis. And Sí, I think we gracias, saw a lot Luis. of questions in the Y Q&A focused on sí, this hay question varias about how preguntas can you en use one la data set Q&A, or how ¿no? can Que you, hablan you know, justamente de eliminate eso, cómo utilizar agroforestry from un compendio de deforestation. datos o cómo I think, eliminar everyone la will not deforestación be surprised by the answer. It depends agroforestal. on your local Bueno, supply chain and your depende de tu production system. cadena de I suministro think the short local y de answer tu sistema de is, producción, ¿no? Bueno, no hay use a respuesta perfecta, combination pero bueno, of puedo data decirles que sets. hay que And utilizar una in a similar asociación de compendios de webinar datos. yesterday, I was explaining Y to en the un agri webinario sector, right? We similar have que raw estaba ayer, products, estaba and then you explicando process and justamente blend them into cómo a final podemos food product, tener right? So a lot of what we productos do with the Pro y tool cómo is varios develop a productos son blended utilizados and para crear un processed producto output, right? And alimentario analysis report. final y tenemos que And hacer un this is similar to what reporte de Track would do, análisis or service híbrido providers, where you would
Es un poquito similar a lo que hacemos con el rastreo, con con los proveedores comerciales. Tenemos las alertas distales de vegetación, espaciales, de la base de datos, de los árboles plantados y también tenemos la cadena de suministro local que algunas veces integra a las compañías. Entonces, respuesta, bueno, es como un pastel con varias capas, ¿no? Hay que filtrar las áreas que no son tan interesantes. Bueno, puedo darles una lista con algunos vínculos internet con alertas que están siendo desarrolladas en tiempo real. Se da seguimiento de algunas zonas y pueden filtrarse por ejemplo, inundación, incendios, para evitar los falsos positivos. Y después también tenemos una base de datos geoespacial con los árboles plantados para que se pueda hacer una agregación de las zonas nacionales de concesión y también podemos utilizar esto para los tipos de análisis de deforestación, porque si tenemos eucalipto, un planteo de cítricos, no se puede hacer una gestión, digamos, internacional con una preocupación de deforestación. Entonces, bueno, tenemos un compendio de datos que vienen de varios análisis. Un ejemplo es la relación que tenemos con el seguimiento de las APIs. Tenemos varias capas, AFI, el riesgo no, el factor de riesgo, y después tenemos algunos productos innovantes. Por ejemplo, en Perú y en Colombia tenemos los pilotos de la GIC, de la GIS, que van a ser revisados y que van a ver cómo estos polígonos integrados pueden integrarse en los compendios de datos y la base de datos espacial. Hoy en día lo que estamos haciendo, estamos cocinando un poquito un enfoque holístico con parcelas. Recolectamos más información y queremos empezar a escalar las cosas para que organizaciones puedan compartir más datos de manera confidencial o anónima y no digamos que, bueno, las concesiones para La Palma tiene únicamente tantos actores y se estableció para el café, que es diferente de lo que se estableció para el café en 2018. Entonces, bueno, primero que nada, eh, no sé, les voy a compartir una lista con todos los vínculos de los cuales estaba hablando, pero pienso que las alertas distales son muy importantes. Tenemos un compendio de datos que toma 1 kilómetro. Estamos utilizando Google DeepMind para analizar este tipo de informaciones y en materia de cadena de suministro queremos quitar las zonas más vastas, aparte de la Amazonia, por ejemplo, donde la mina es un principal motor para que podamos, hay que tener atención específica para poder identificar las alertas que pueden venir de la base de datos espacial con toda la cartografía y ver la pérdida que podemos tener de biodiversidad. Es una respuesta muy larga para una pregunta compleja. Sí, justamente. La situación en los bosques es de suma importancia para los productores, especialmente en los países cerca del Amazonas, el café, la cocoa. Simón, muchísimas preguntas para el proyecto Mi Cacao. Quisiera hablar de una específica, porque sí, justamente es una tarea muy importante para que todos los países necesitan responder, ¿no? La legalidad que se integra en la diligencia, ¿no? Sabemos que Mi Cacao está atacándose a esto, ¿no? ¿Puedes compartir información cómo manejas esta situación en los países donde tienen operaciones? Yes, thank you, gracias. Voy a hablar en castellano. Eh, sí, es complejo el tema, ¿no? Porque incluso no todos acá en Perú, ni en Colombia, ni en muchos países latinoamericanos de producción de cacao tienen título de tierra. Entonces eso la hace más complejo, ¿no? Pero los que tienen ya es una categoría que ayuda mucho, si se podría hacer un check, pero ya es muy complejo
que cada uno suba data de su título de propiedad, ¿no? Entonces tenemos que buscar algo digital. Así como con Global Forest Watch podemos enviar un polígono, entonces sería fabuloso que podamos también enviar un polígono a una entidad que tiene esa data. ¿Y cuál es generalmente la entidad que regula la propiedad o la legalidad del uso del suelo? Es el gobierno. Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno? El rol del gobierno, desde mi perspectiva, sería tener bases de datos donde se puede verificar esa información. Pero en realidad yo tengo entendido que la regulación europea pide legalidad del uso del suelo, no propiedad del uso del suelo. Entonces, ¿qué significa? Que no puede estar dentro de un área de conservación y que debe ser en un área de la zonificación que permita agricultura. Entonces, nosotros venimos trabajando aquí con el Ministerio de Agricultura a nivel regional, donde tienen varias bases de datos que han generado en varios procesos de titulación, para hacer una sola base de datos, un solo geoportal, a la cual queremos enviar un polígono y que los procesan y nos devuelven sí, no o no hay información dentro de esta base de datos, porque también aquí hay mucha información todavía en papel que hay que digitalizar. Y primero estamos con esta etapa de utilizar la data que ya tienen ahí digital y estamos haciendo ahorita justamente los últimos pasos y vamos a estar haciendo pruebas en los próximos 15 días para ver si esto no da los resultados deseados, ¿no? Y ese es el tema en Perú. En Colombia trabajamos un poco distinto porque allí tenemos la UPRA y estamos hablando con Luis para ver cómo con Global Forest Watch podemos trabajar juntos en eso, que ya tienen ustedes avances, ¿no? Y bueno, los productores que no tienen todavía ningún registro o ningún registro en proceso, porque no necesito tener el título, pero puedo tenerlo en proceso. Pero si no tienen, también podemos acudir a declaraciones juradas, ¿no? Entonces estamos desarrollando esta alternativa para no dejar nadie atrás. Muchas gracias. Thanks a lot, Simone. It's really a complex Muchas gracias. process to be solved. Each Es country has un their own proceso muy specificities, complejo para right? solucionar. So Cada it's país nice tiene to have su the perspective especificidad, from the por lo cacao tanto that, es and we bueno know that cacao is tener una amazing, right? perspectiva Also to y be the que está haciendo capacity un of this part trabajo of ADR. excelente en esta capacidad. Many interesting questions here. So Muchas let's preguntas muy interesantes aquí, give one to you, entonces Luis, for this quisiera question. darte esta, So two Luis. topics in one question. Dos About the temas drivers en of una pregunta deforestation, can you acerca please de track los that as well? motores o los conductores de la And deforestación. ¿Puedes for comentar acerca ADR, de esto? Y para el besides the UDI, open data that you guys además work with de el Calibre Open methodology, Data, what other eh, data que sets trabaja en su would you metodología, recommend ¿qué otros juegos de datos for recomendarías compliance for the ADR, apart from the para open el data that you cumplimiento guys use? de EDR, aparte de esto? Thank you, Luis. So Muchas for the gracias, first part Luis. of your Entonces, para question, I la guess primera parte, Eliud and Global First Watch y crew would reply that much better than I, but it is pretty clear quizás lo that explicaron the mejor main driver anteriormente, of pero es muy claro deforestation que el motor principal de is la deforestación agricultural conversion, es and that's la why conversión agricultural. Es por maybe eso que 90% of it probably in the last un few decades. 90% en las And últimas that's décadas why Track is es tracking el resultado, por damage, eso es que estamos rastreando focusing este on the problema, agricultural industry and focusing enfocándonos first on también en el deforestation problema de la assessments. agricultura y And las then evaluaciones the de last few decades, deforestación. En las I últimas just posted there décadas, around lo 11%, I acabo think, de of poner ahí, me global parece que forest lands were 11% deforested. del So I bosque think global that fue reflects deforestado. Así que the size of the issue. esto refleja el tamaño del And problema. regarding non-open data sets, so Con respecto a los juegos no abiertos in de my datos, presentation, en mi I explained presentación overall why expliqué en we rely on general open data sets. que estamos confiando That's en los juegos de datos precisely because abiertos of accountability,
por la verifying organisms such as rendición de infants, cuentas, to también la these open Comisión datasets. en la But Unión Europea using para open estos datasets juegos de goes datos abiertos, much pero beyond podemos ver que estos those van issues. más It's allá about que research estos collaboration, problemas, es acerca de la colaboración de etc. investigación, But still, etcétera. we have to Pero aún recognize así, that there are out there tenemos que reconocer non-open que datasets allá used in afuera hay certain juegos de datos no cases. abiertos que pueden ser útiles en We ciertos know that there casos. are Sabemos que difficulties in hay identifying dificultades correctly en la forest laws identificación or even correcta de basic leyes natural forests forestales o también for en some donde countries hay in the world, eh, and also it's bosques difficult to naturales en algunas regiones separate what's y a es natural difícil forest from separar en dónde some está un commodities, bosque right? natural de We can algunos talk about bienes. some Podemos difficult ones hablar acerca de to identify, algunos such as difíciles para cocoa, for example. identificar, In como some specific con cases, café o when the cocoa, open en data set algunos is casos normally específicos, con algunos juegos de datos global, abiertos. in some cases lower En resolutions, algunos casos tienen we can identify otras different soluciones y data sets. podemos But in the revisar case estos otros juegos de tracked, datos, pero para el we believe that caso it's more than the de dataset itself. Tract, creemos que es el juego It's de datos taking por a sí mismo, multi-layer approach, que toma una having capa bueno, in the case of the de UTR capas, compliance is to have y en el caso del cumplimiento robust de UDR, workflow where puede you tener can un check flujo de several trabajo layers, robusto en where you donde can se provide pueden revisar diferentes external capas, evidence, visual checks, evidencia other externa, documents revisiones visuales y otros that helps you documentos provide with que this ayudan compliance. a So I would tener just este say that cumplimiento. around this topic that is not about Y en este specific tema layers, no se trata solamente de and capas that we could go específicas to some of these not open layers in some que cases, but pueden ir a our algunas approach capas often is abiertas open data sets and multi-layer con approach. juegos abiertos de datos y en un acercamiento multicapa. Okay, understood. Very clear your Lo explanation. Thanks a entendí lot. muy claro y muchas gracias por We have esa time for explicación. one Me more parece que question. tenemos tiempo para una I'd like pregunta to más. to share some Me comments here with gustaría Roman compartir from algunos Caja Cusco. comentarios con Román de Caja Roman, Cusco. can you bring more Román, information from the ¿podrías darnos financial más side información of acerca del lado Agroprotector? financiero What de are the interest rates? Agroprotector? ¿Cuáles How son las tasas de interés? comparable are these ¿Qué products tan with other comparables products that son Caja Cusco este offer to producto con otros producers? productos de Caja How can Cusco? you guys can ¿Cómo improve the interest rates to ustedes make pueden this mejorar product las more tasas de appealing interés for para producers poder to bring them to the realizar product? esta If you can y provide more traerlos a los information productores? Y about puedes dar más financial información aspects from your acerca de los product, that would aspectos be very financieros good. del producto, sería muy bueno. Luis, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, nosotros respecto al tema de los créditos convencionales que damos para el segmento, con el agroprotector estamos yendo de 4 a 6 puntos por debajo de ese promedio de créditos convencionales que tenemos, ¿no? Tal es así, si a un cliente en promedio yo le doy 30, 28%, es un ejemplo, entonces con el agroprotector estarían accediendo a 5, 6 puntos, 4 puntos menos, ¿no? En conclusión, le va a salir pues un diferenciado bastante bueno, ¿no? Eso aunado al tema de condiciones, ¿no? Por ejemplo, normalmente nosotros pedimos, digamos, en el sector microfinanciero se maneja una serie de algunos requisitos, ¿no? Y condiciones, pero en este caso, al enfocarlo ya, porque es parte de la propuesta de valor de Agroprotector, damos condiciones diferenciadas, es decir, solamente trabajamos con documento de identidad, ¿no? La visita de campo, ¿no? Y otro documento que el agricultor tenga, ¿no? Nos adecuamos o nos adaptamos a lo que tiene, ¿no? Entonces, por ahí es que se facilita, digamos, el proceso de otorgamiento de estos créditos. Y aunado a eso, al tema que a ellos les interesa muchas veces cuánto voy a pagar si es que yo saco distinto a otro crédito fuera del agroprotector. Entonces, hasta ahora hemos tenido bastante acogida, digamos, en estos puntos. De hecho, como piloto, eso nos ha ayudado bastante a calibrar, ¿no? Y ahora ya que estamos con una nueva etapa, con ese feedback ya hemos lanzado a más agencias, ¿no? Y esperemos que esto también siga creciendo, ¿no? Entonces, por ese lado financiero lo hemos acompañado también con la adaptación de condiciones y requisitos ad hoc a la zona donde estamos, ¿no? Es decir, trabajamos con lo que hay, ¿no? Entonces,
Eso es básicamente propuesta de nuestra tecnología y ahora con tema de la georreferenciación o el tema satelital para mapear el tema de los bosques, ¿no? Perfect, Rodolfo. Many thanks for your insights. And the way you guys are Perfecto, working muchas with gracias por sus this comentarios y la manera con la que están step trabajando by con este step, producto paso a paso, changing the culture, promoviendo improving el interest cambio en la rates. Like cultura, mejorando that's a las process tasas de that need to interés, move pero es un proceso que organically here. Okay, tiene thanks, que Rodolfo. Thanks estarse to our moviendo. Bueno, presenters, muchas Simone, gracias. Luis Gracias a Carlos, todos los Camille, presentadores, Simón, Luis Alfonso, Carlos, and then Cotamir, Isabella that has Isabel, organized the también webinar. que ha It has organizado been a todo el pleasure webinario. listening to Ha different sido un placer perspectives, escuchar insights, and todas the las innovations diferentes that for you that are perspectivas, using introspectivas de non-conventional solutions innovación y in one of soluciones them. también So I'm gonna go integradas en for todo esto. Así the que me conclusion, the parece last que ahora remarks. vamos a ir a la conclusión, los últimos comentarios. Thanks again. If you have any Gracias questions after nuevamente. the Si webinar, tienen please alguna send the pregunta questions después del to webinario, our pueden team enviarlas por composing correo of the electrónico a nuestro presenters. equipo. Se le va a And dar a also los we have a presentadores. survey También when we finish here tenemos una encuesta the al webinar. We finalizar will post to a link del regarding the webinario. survey. If you can Hay un enlace. put your Si information there, it's very short, but pueden we are gonna ingresar toda see la a lot información, es for the coming webinars. una And encuesta bastante that corta para was los it. Thanks a siguientes lot, Deb. webinarios. We are exactly on time to finalize Y under estamos the time justo a we were tiempo para proposing. And thanks terminar for all con the el tiempo inputs que and habíamos input. It has been propuesto y an gracias a los amazing experience presentadores. Ha sido una listening gran to experiencia your work. el escucharles y escuchar su Bye bye. Thank trabajo. you. Thank you all. Bye. Thank you, Bye. Sandra. Gracias. Bye bye.